En un mundo antiguo definido por dioses múltiples, alianzas tribales y territorios inciertos, surgió una figura de Abraham, no como conquistador ni gobernante, sino como alguien que comenzó a apartarse, silenciosamente, de las creencias que sostenían su entorno. En esa desviación inicial, apenas perceptible para quienes lo rodeaban, se encontraba el germen de una transformación que no solo alteraría su destino personal, sino que acabaría dando forma a identidades colectivas que perdurarían durante milenios. El aire de las tierras entre ríos era espeso al amanecer, cargado de polvo fino que se levantaba con cada paso de los animales y se adhería a la piel como una segunda capa invisible. Las aldeas se organizaban en torno a ritmos que apenas cambiaban. El encendido del fuego antes de la salida del sol, el murmullo de los rebaños, el intercambio de palabras que repetían fórmulas heredadas. En ese entorno, donde cada gesto encontraba su justificación en generaciones anteriores, la estabilidad no era una elección, sino una necesidad. Abraham creció dentro de ese tejido, aprendiendo desde temprano que el mundo no se cuestionaba, sino que se habitaba según patrones establecidos, donde los dioses múltiples ofrecían explicaciones suficientes para el orden y el caos. Las figuras de arcilla, los altares domésticos y los rituales compartidos no eran simples prácticas, sino anclas que mantenían unida a la comunidad frente a la incertidumbre del entorno. Sin embargo, incluso dentro de esa aparente continuidad, existían momentos de quietud en los que la repetición comenzaba a mostrar sus límites. Instantes breves en los que el silencio parecía más denso que las palabras pronunciadas. Fue en ese tipo de espacios donde la relación de Abraham con su entorno comenzó a cambiar, no de forma abrupta, sino como una desviación casi imperceptible que, con el tiempo, adquiriría dirección propia. No hay registros de un instante único en el que todo se transformara, sino más bien una acumulación de pequeñas decisiones, de observaciones que no encajaban del todo con lo aprendido, de una incomodidad que no podía expresarse en los términos disponibles. A medida que los días se sucedían con su regularidad habitual, esa diferencia interna no desaparecía, sino que se consolidaba en una forma de atención distinta hacia el mundo que lo rodeaba. Las caravanas que atravesaban la región traían consigo relatos de tierras lejanas, de pueblos con costumbres diferentes, y aunque estas historias eran recibidas con curiosidad, también reforzaban la idea de que cada grupo estaba ligado a sus propios dioses y territorios. Abraham escuchaba esos relatos, pero en lugar de confirmar lo que ya se sabía, parecían abrir una distancia entre lo aceptado y lo posible. Esa distancia, todavía indefinida, no se traducía en rechazo abierto, sino en una forma de observación más detenida, casi silenciosa, que lo separaba gradualmente del consenso compartido. Las relaciones familiares, estructuradas en torno a la continuidad y la obediencia, comenzaban a tensionarse de manera sutil, no por confrontación directa, sino por una falta de alineación que resultaba difícil de nombrar. En un entorno donde la cohesión dependía de la repetición, cualquier variación, por mínima que fuera, tenía implicaciones que excedían lo individual. Sin embargo, esa variación no se manifestaba como ruptura inmediata, sino como un desplazamiento interno que afectaba la forma en que Abraham interpretaba cada gesto cotidiano. El trabajo con los animales, los desplazamientos entre asentamientos, las negociaciones con otros grupos, todo continuaba según lo esperado, pero ya no era experimentado de la misma manera. Había en sus acciones una especie de distancia contenida, como si participara plenamente en la vida que lo rodeaba y, al mismo tiempo, comenzara a situarse ligeramente fuera de ella. Este tipo de separación no generaba un conflicto visible, pero sí introducía una diferencia que con el tiempo se volvería más difícil de sostener sin consecuencias. La tierra misma imponía sus propias exigencias, obligando a los grupos a moverse en busca de recursos, a adaptarse a condiciones cambiantes, a negociar constantemente con la incertidumbre. En ese contexto, la estabilidad dependía tanto de la capacidad de adaptación como de la fidelidad a lo conocido. Abraham se encontraba en el cruce de ambas fuerzas,
manteniendo los vínculos que aseguraban su pertenencia mientras comenzaba a cuestionar, de forma todavía inarticulada, los fundamentos que sostenían esa misma pertenencia. No se trataba de una decisión consciente en sus primeras etapas, sino de un proceso que avanzaba sin proclamarse, acumulando pequeñas desviaciones que, vistas en conjunto, comenzaban a trazar una trayectoria distinta. Quienes lo rodeaban podían percibir cambios, pero estos no eran lo suficientemente claros como para provocar una reacción inmediata, permaneciendo en un umbral donde la diferencia aún podía interpretarse como variación individual y no como ruptura estructural. Sin embargo, ese equilibrio era inestable por naturaleza, sostenido por la ausencia de confrontación más que por una verdadera integración. A medida que el tiempo avanzaba, la distancia entre Abraham y el orden establecido dejaba de ser únicamente interna, preparando el terreno para decisiones que no solo afectarían su propia vida, sino que introducirían una nueva forma de relación entre individuo, creencia y comunidad. La vida de Abraham se desarrolló dentro de una estructura social donde la pertenencia estaba determinada por la sangre, la tradición y la devoción compartida a deidades locales, elementos que garantizaban estabilidad en un entorno marcado por la movilidad y la incertidumbre. En ese marco, cualquier ruptura con lo establecido no era simplemente una decisión individual, sino una alteración potencial del equilibrio que sostenía a toda la comunidad. Las comunidades de aquella región no estaban definidas por fronteras fijas, sino por redes de relación que se extendían a través de parentescos, alianzas y rutas de intercambio que conectaban asentamientos dispersos en un paisaje exigente. La tierra, a menudo seca y cambiante, imponía un ritmo que condicionaba tanto la supervivencia como la organización social, obligando a los grupos a moverse cuando los recursos se agotaban o cuando las condiciones dejaban de ser sostenibles. En ese contexto, la continuidad no dependía de la permanencia en un lugar, sino de la fidelidad a estructuras compartidas que podían trasladarse junto con la comunidad, manteniendo su coherencia a pesar del desplazamiento constante. Los vínculos de sangre actuaban como eje central, definiendo no solo la pertenencia, sino también la responsabilidad, el acceso a recursos y la distribución de tareas, creando un sistema en el que la identidad individual estaba inseparablemente ligada al colectivo. Las decisiones no se entendían como actos aislados, sino como extensiones de un orden que debía preservarse para garantizar la estabilidad en un entorno que ofrecía pocas certezas. Dentro de este marco, las prácticas religiosas cumplían una función que iba más allá de lo espiritual, operando como mecanismos de cohesión que reforzaban la continuidad entre generaciones. Los rituales, repetidos con precisión, marcaban el paso del tiempo y establecían una relación constante entre el grupo y las fuerzas que se percibían como responsables de la fertilidad, la protección y el equilibrio del mundo natural. Las figuras de los dioses no eran abstractas, sino presencias integradas en la vida cotidiana, invocadas en momentos específicos y asociadas a lugares, objetos y ciclos que estructuraban la experiencia colectiva. La devoción compartida no solo garantizaba la favorabilidad de esas fuerzas, sino que también definía los límites de la comunidad, diferenciando a quienes pertenecían de quienes quedaban fuera. En ese sentido, cualquier desviación en las prácticas religiosas no era percibida únicamente como una diferencia de creencia, sino como una alteración que podía comprometer la relación entre el grupo y el entorno que aseguraba su supervivencia. La autoridad dentro de estas comunidades no se ejercía de forma centralizada, sino que emergía de la experiencia, la edad y la capacidad de mantener el equilibrio entre tradición y adaptación. Los líderes no imponían cambios radicales, sino que administraban la continuidad, asegurándose de que las decisiones respondieran a patrones reconocibles y aceptables para el conjunto. En este sistema, la innovación no era valorada por sí misma, sino evaluada en función de su capacidad para integrarse sin romper la estructura existente. Abraham creció dentro de este orden, participando en las actividades que definían la vida diaria, desde el cuidado de los animales
hasta la interacción con otros grupos en contextos de intercambio o negociación. Cada acción estaba inscrita en una lógica que no requería explicación explícita, ya que se transmitía a través de la práctica y la repetición, consolidando una forma de entender el mundo que parecía autosuficiente. Sin embargo, la estabilidad de este sistema no implicaba ausencia de tensión, sino más bien una gestión constante de factores que podían desestabilizarlo, como la escasez, los conflictos externos o las diferencias internas que, si no eran contenidas, podían fragmentar la cohesión del grupo. En ese equilibrio delicado, la conformidad no era simplemente una expectativa social, sino una condición necesaria para la supervivencia colectiva. A medida que Abraham se desenvolvía en este entorno, la relación entre individuo y comunidad se presentaba como un vínculo ineludible, donde cualquier variación en la conducta tenía implicaciones que trascendían lo personal. Las expectativas no se formulaban de manera explícita, pero estaban presentes en cada interacción, en cada gesto que confirmaba la pertenencia y en cada silencio que evitaba la confrontación. La vida cotidiana transcurría dentro de estos márgenes, sostenida por una red de significados que no necesitaban ser cuestionados para cumplir su función. Sin embargo, en un entorno donde todo estaba interconectado, incluso las desviaciones más pequeñas tenían el potencial de expandirse, afectando no solo al individuo, sino al sistema en su conjunto. Esta posibilidad no siempre se manifestaba de forma inmediata, pero permanecía latente, como una tensión contenida que podía hacerse visible cuando las condiciones lo permitieran. En este contexto, cualquier cambio en la forma de interpretar el mundo no podía limitarse a la esfera privada, ya que las creencias, las prácticas y las decisiones estaban entrelazadas de tal manera que modificarlas implicaba alterar el equilibrio que sostenía la vida colectiva. Así, el entorno en el que Abraham vivía no solo definía sus acciones, sino también los límites dentro de los cuales esas acciones podían desarrollarse, estableciendo un marco en el que la continuidad y la estabilidad eran valores fundamentales, pero también puntos de fricción potencial cuando surgían diferencias que no podían ser fácilmente absorbidas por la estructura existente. La decisión de Abraham de distanciarse de las prácticas religiosas heredadas introdujo una tensión creciente, no solo en su relación con su entorno inmediato, sino también en la forma en que se entendía a sí mismo dentro de ese sistema. Esta divergencia comenzó a redefinir su posición dentro del grupo, transformando lo que había sido una vida integrada en un camino cada vez más separado. En la vida cotidiana de la comunidad, donde cada gesto encontraba su lugar dentro de un patrón repetido, las variaciones no se enunciaban, sino que se percibían en la manera en que ciertas acciones dejaban de alinearse con lo esperado. Abraham no abandonó de inmediato las prácticas que habían estructurado su entorno, pero comenzó a participar en ellas con una distancia que, aunque difícil de precisar, resultaba cada vez más evidente para quienes compartían su vida diaria. En los momentos de ritual, cuando las palabras se pronunciaban en conjunto y los gestos seguían una secuencia conocida, su presencia permanecía, pero su implicación parecía desplazarse, como si la repetición ya no encontrara en él la misma correspondencia que antes. Este tipo de cambio no generaba una reacción inmediata, ya que las comunidades estaban habituadas a absorber pequeñas variaciones sin interpretarlas como amenazas, pero con el tiempo, la persistencia de esa diferencia comenzaba a acumularse, alterando la percepción que los demás tenían de su lugar dentro del grupo. Las interacciones que antes fluían sin fricción comenzaron a mostrar pausas sutiles, momentos en los que la continuidad se interrumpía brevemente antes de reanudarse, como si algo no terminara de encajar del todo. Estas pausas no eran confrontaciones abiertas, sino ajustes silenciosos en la forma en que se mantenía la relación, reflejando una incomodidad que no encontraba expresión directa, pero que se hacía presente en la repetición de lo cotidiano. Abraham, por su parte, no articulaba su diferencia en términos que pudieran ser compartidos o debatidos, sino que la incorporaba en la forma en que elegía actuar, en las decisiones que tomaba dentro de los márgenes permitidos por su entorno. Esta transformación no implicaba una ruptura visible,
pero sí introducía una orientación distinta en su conducta, una manera de situarse dentro del sistema que ya no coincidía plenamente con las expectativas que lo definían. La relación entre lo individual y lo colectivo, que en el contexto anterior se mantenía en equilibrio a través de la repetición, comenzaba a mostrar tensiones que no podían resolverse únicamente mediante la adaptación. A medida que estas diferencias se hacían más consistentes, el margen de interpretación se reducía, y lo que inicialmente podía considerarse una variación personal empezaba a percibirse como una desviación más significativa. Sin embargo, esta percepción no se traducía en una respuesta inmediata, ya que la comunidad tendía a preservar la cohesión evitando confrontaciones que pudieran fragmentarla. En lugar de ello, se producía un reajuste gradual en la manera en que Abraham era incluido en las dinámicas colectivas, una redefinición implícita de su posición que no requería declaración formal, pero que se manifestaba en la distribución de responsabilidades, en la participación en ciertos actos y en la calidad de las interacciones cotidianas. Este tipo de desplazamiento, aunque sutil, tenía implicaciones profundas, ya que modificaba la relación entre pertenencia y comportamiento, estableciendo un nuevo equilibrio que reflejaba tanto la persistencia de la comunidad como la singularidad creciente de su trayectoria. La Tierra, con sus exigencias constantes, continuaba imponiendo un ritmo que no se detenía por las tensiones internas, obligando a todos a mantener las actividades necesarias para la supervivencia. En ese contexto, las diferencias no podían aislarse del resto de la vida, sino que se integraban en ella, afectando la manera en que se organizaban las tareas, se tomaban decisiones y se mantenían los vínculos. Abraham seguía participando en estas actividades, pero lo hacía desde una posición que ya no era completamente equivalente a la de los demás. Una posición que combinaba continuidad y separación en proporciones cada vez más difíciles de equilibrar. Este proceso no generaba una ruptura inmediata, pero sí establecía una trayectoria que se alejaba progresivamente del punto de partida, creando una distancia que, con el tiempo, haría más evidente la necesidad de redefinir no solo su lugar dentro del grupo, sino también la forma en que ese grupo entendía los límites de su propia cohesión. A medida que su camino lo llevó a abandonar territorios conocidos y adentrarse en nuevas tierras, la distancia entre Abraham y su origen se volvió tanto física como cultural. Cada desplazamiento implicaba no solo adaptación, sino también la consolidación de una identidad distinta, reforzada por la separación de los marcos tradicionales que antes le daban sentido. El movimiento comenzó como una extensión natural de las dinámicas que ya formaban parte de la vida en aquella región, donde los grupos se desplazaban siguiendo ciclos que respondían a la disponibilidad de agua, pasto y rutas seguras. Sin embargo, en el caso de Abraham, el desplazamiento adquiría una dirección menos vinculada a la repetición de patrones conocidos y más a una continuidad que no encontraba referencia clara en los trayectos anteriores. Los caminos que recorría no eran completamente desconocidos, pero tampoco respondían a las mismas lógicas que habían guiado los movimientos de su comunidad de origen, lo que introducía una diferencia en la manera en que se experimentaba el viaje. La Tierra, extensa y variable, imponía sus propias condiciones, obligando a ajustar el ritmo de avance, a reorganizar los momentos de descanso y a distribuir los recursos con una atención constante que no admitía descuidos. El polvo levantado por los animales se acumulaba en la piel y en los tejidos, marcando el paso del tiempo no por días contados, sino por la persistencia del desgaste físico que acompañaba cada jornada. Las noches ofrecían una pausa relativa, donde el silencio del entorno solo era interrumpido por los sonidos mínimos de la vida que continuaba en la oscuridad, y donde las decisiones del día siguiente comenzaban a tomar forma en función de lo observado y lo experimentado. En este contexto, la distancia respecto al lugar de origen no se medía únicamente en términos de espacio recorrido, sino en la transformación gradual de las referencias que habían definido la vida anterior. Las prácticas que antes se sostenían por la proximidad a una comunidad establecida comenzaban a depender de la capacidad de reproducirse en un entorno donde esa comunidad ya no estaba presente en su totalidad. Esto implicaba una reorganización de las relaciones internas,
donde los vínculos debían adaptarse a nuevas condiciones sin el soporte de las estructuras que antes los contenían. Abraham no se encontraba solo en este proceso, pero su posición dentro del grupo que lo acompañaba no era equivalente a la que había tenido en su entorno original, ya que las decisiones que guiaban el movimiento estaban cada vez más asociadas a su propia trayectoria. Esta centralidad no se manifestaba como autoridad impuesta, sino como consecuencia de una dirección que los demás comenzaban a seguir. No necesariamente por convicción compartida, sino por la continuidad de un desplazamiento que no ofrecía alternativas claras. A medida que el grupo avanzaba, los territorios atravesados presentaban variaciones que exigían respuestas específicas, desde la gestión del agua hasta la negociación con otros grupos que ocupaban o transitaban las mismas rutas. Cada interacción introducía nuevas variables, obligando a ajustar estrategias y a reconsiderar prácticas que en el entorno anterior no requerían la misma atención. Este proceso de adaptación constante reforzaba la separación respecto a los marcos tradicionales, ya que las soluciones no podían basarse únicamente en la repetición de lo conocido, sino que debían responder a condiciones cambiantes que no siempre permitían la continuidad de las formas anteriores. En este sentido, la identidad que comenzaba a consolidarse no era el resultado de una afirmación explícita, sino de la acumulación de decisiones que, al no poder integrarse plenamente en el sistema previo, generaban una configuración distinta. La relación con lo sagrado, que en el contexto original estaba mediada por prácticas compartidas y espacios definidos, adquiría una dimensión más individualizada, no necesariamente en términos de aislamiento, sino en la manera en que se sostenía sin el respaldo directo de la comunidad que antes la estructuraba. Este cambio no se expresaba en declaraciones, sino en la forma en que ciertas acciones dejaban de realizarse o se transformaban para ajustarse a la nueva realidad. A medida que el tiempo avanzaba, la distancia recorrida comenzaba a reflejarse en la dificultad de mantener conexiones con el punto de partida, no solo por la separación física, sino por la transformación de las condiciones que habían hecho posible esa conexión. El regreso, en este contexto, dejaba de ser una opción evidente, no por imposibilidad absoluta, sino porque las circunstancias que lo habían definido ya no permanecían intactas. Así, el desplazamiento se convertía en una trayectoria que, sin necesidad de ruptura explícita, consolidaba una separación que afectaba tanto al individuo como al grupo que lo acompañaba, estableciendo una nueva forma de relación con el entorno, con la comunidad y con los marcos de sentido que anteriormente habían dado coherencia a la experiencia compartida. Las promesas que comenzaron a orientar sus decisiones, descendencia, tierra, continuidad, introdujeron una nueva capa de tensión, especialmente cuando la realidad parecía resistirse a su cumplimiento. El paso del tiempo intensificó la presión, convirtiendo la espera en una prueba constante que afectaba tanto a su entorno familiar como a la estabilidad de su proyecto de vida. El ritmo de los días, marcado por el movimiento del sol y las necesidades del grupo, continuaba con una regularidad que, lejos de ofrecer estabilidad, comenzaba a hacer más evidente la distancia entre lo esperado y lo vivido. Cada jornada añadía una capa de repetición que no traía consigo la confirmación de aquello que había comenzado a orientar sus decisiones, sino una persistencia de condiciones que exigían ser sostenidas sin garantía visible de cambio. La Tierra, en su extensión variable, ofrecía momentos de abundancia relativa seguidos de periodos en los que la escasez obligaba a reorganizar prioridades, a redistribuir recursos y a recalibrar expectativas en función de lo inmediato. En ese contexto, la idea de continuidad, que había adquirido una centralidad creciente en la forma en que Abraham comprendía su trayectoria, se encontraba en tensión constante con una realidad que no proporcionaba señales claras de cumplimiento. Esta tensión no se manifestaba como una ruptura abierta, sino como una presión sostenida que atravesaba tanto las decisiones prácticas como las relaciones más cercanas. Dentro del entorno familiar, donde la vida se estructuraba en torno a la cooperación y la previsión, la ausencia de resultados tangibles comenzaba a influir en la manera en que se interpretaban los acontecimientos,
generando una atmósfera en la que la espera dejaba de ser simplemente una fase para convertirse en una condición permanente. Las conversaciones, cuando tenían lugar, no abordaban directamente esta discrepancia, pero la incorporaban de forma indirecta, en la manera en que se hablaba de los planes futuros, en la cautela con la que se evaluaban las posibilidades y en los silencios que acompañaban ciertas decisiones. Abraham, situado en el centro de esta dinámica, no abandonaba la dirección que había comenzado a seguir, pero su relación con esa dirección se volvía más compleja, ya que debía sostenerla en ausencia de confirmación visible, integrando la incertidumbre en la continuidad de sus acciones. Este tipo de persistencia no implicaba inmovilidad, sino una forma de avance que dependía de la capacidad de mantener coherencia en condiciones que no ofrecían estabilidad. Las tareas cotidianas, desde el cuidado de los animales hasta la gestión de los desplazamientos, continuaban exigiendo atención constante, y en ese esfuerzo físico se acumulaba un desgaste que no solo afectaba al cuerpo, sino también a la percepción del tiempo y de los resultados. Cada decisión, por pequeña que fuera, se inscribía en una lógica más amplia en la que la expectativa de futuro debía reconciliarse con las exigencias del presente, generando una tensión que no podía resolverse mediante ajustes inmediatos. A medida que los ciclos se repetían, la relación entre promesa y realidad se volvía más difícil de equilibrar, no porque una anulara a la otra, sino porque ambas coexistían en un espacio donde la correspondencia no era evidente. Este desajuste afectaba la manera en que se interpretaban los eventos, transformando lo que antes podía considerarse como parte de un proceso en algo que requería ser sostenido con mayor esfuerzo, tanto a nivel individual como colectivo. El grupo que acompañaba a Abraham, aunque integrado en esta dinámica, no necesariamente compartía la misma relación con la expectativa que guiaba el desplazamiento, lo que introducía una diversidad de percepciones que debía ser gestionada sin alterar la cohesión necesaria para la supervivencia. En este contexto, la autoridad no se imponía, sino que se mantenía a través de la continuidad de las decisiones y de la capacidad de sostener un rumbo que, aunque no ofrecía resultados inmediatos, tampoco se desviaba. Este tipo de liderazgo, basado en la persistencia más que en la confirmación, requería una forma de resistencia que no se manifestaba en actos visibles, sino en la repetición de elecciones que reafirmaban una dirección en condiciones adversas. El entorno, con sus limitaciones y exigencias, actuaba como un recordatorio constante de la fragilidad de cualquier proyecto que dependiera de factores fuera de control, reforzando la necesidad de adaptación sin ofrecer garantías de éxito. En medio de esta dinámica, la noción de tiempo adquiría una densidad distinta, donde la duración no se medía solo en términos de días o estaciones, sino en la acumulación de espera y en la transformación de las expectativas que acompañaban cada etapa. Así, la escalada no se producía a través de un cambio repentino, sino mediante una intensificación gradual de las condiciones que ya estaban presentes, creando un estado en el que la continuidad misma se convertía en el principal desafío, y donde la resolución permanecía fuera del alcance inmediato, sin desaparecer por completo del horizonte que seguía orientando el movimiento. El momento decisivo llegó cuando las convicciones de Abraham lo enfrentaron a una exigencia que ponía en juego no solo su fe, sino sus vínculos más profundos, obligándolo a actuar de una manera que transformaba lo abstracto en acción irreversible. Este episodio redefinió el significado de su camino, marcando un antes y un después en su trayectoria. El entorno en el que se desarrolló este momento no presentaba señales externas que lo distinguieran de otros días, pero la forma en que cada elemento era percibido comenzaba a cambiar bajo el peso de una decisión que no podía ser compartida plenamente con quienes lo rodeaban. El movimiento del aire, la textura del suelo bajo los pies, la disposición de los objetos cotidianos, todo permanecía dentro de la normalidad visible, pero adquiría una densidad distinta al ser atravesado por una intención que alteraba la relación entre acción y significado. La preparación no se manifestó como un acto abrupto, sino como una secuencia de gestos que seguían una lógica conocida, aunque orientados hacia un propósito que excedía las prácticas habituales. Cada paso
se realizaba con la precisión que exigía la experiencia acumulada, evitando cualquier indicio de desorden que pudiera interrumpir la continuidad de lo que estaba en curso. En este proceso, la relación entre Abraham y quienes lo acompañaban se volvió más contenida, no por ruptura explícita, sino por la necesidad de sostener una dirección que no podía explicarse sin alterar su desarrollo. La interacción se reducía a lo necesario, manteniendo las formas externas de la vida cotidiana, mientras el sentido interno de las acciones se desplazaba hacia un punto donde la correspondencia con lo habitual dejaba de ser completa. El tiempo, en este contexto, parecía extenderse no por la duración objetiva de las horas, sino por la intensidad con la que cada momento era experimentado, generando una percepción en la que la secuencia de eventos adquiría una continuidad más marcada, como si cada gesto estuviera conectado de manera directa con el siguiente, sin espacio para la interrupción. El desplazamiento hacia el lugar donde se concretaría la acción no fue diferente, en apariencia, de otros recorridos realizados anteriormente, pero la forma en que se habitaba ese trayecto estaba definida por una atención constante que no permitía distracciones. El paisaje, con sus variaciones de luz y sombra, acompañaba el movimiento sin ofrecer resistencia ni indicios de lo que estaba en juego, manteniendo su indiferencia frente a una decisión que, sin embargo, transformaría la relación entre quien avanzaba y el mundo que lo rodeaba. La proximidad del momento no se anunciaba mediante cambios externos, sino a través de la concentración creciente en los detalles que componían la escena, desde la disposición de los elementos necesarios hasta la secuencia exacta de acciones que debían realizarse. En este punto, la distancia entre lo que se había concebido como convicción y lo que debía ejecutarse se reducía hasta desaparecer, obligando a una correspondencia total entre intención y acto. No había espacio para la reconsideración en términos explícitos, no porque la duda estuviera ausente, sino porque la estructura misma del proceso no permitía que esa duda interrumpiera la continuidad de lo que ya estaba en marcha. La relación con el entorno inmediato se volvía más directa, más física, en la medida en que cada acción requería una atención específica que dejaba poco margen para la reflexión discursiva. El contacto con los objetos, el ajuste de cada elemento, la organización del espacio, todo se realizaba con una precisión que no respondía únicamente a la necesidad práctica, sino también a la carga simbólica que acompañaba cada gesto. A medida que la secuencia avanzaba, la transformación se hacía efectiva no a través de una declaración, sino mediante la acumulación de acciones que, en conjunto, redefinían el sentido de lo que estaba ocurriendo. La relación entre Abraham y aquello que debía llevarse a cabo no se expresaba en términos de conflicto visible, sino en la manera en que cada paso se integraba en una lógica que ya no admitía variación sin alterar el resultado. En este sentido, el punto de inflexión no se situaba en un instante aislado, sino en el proceso mismo que conducía a él, donde la continuidad de las acciones consolidaba una dirección que no podía revertirse sin deshacer lo ya realizado. Cuando el momento alcanzó su máxima proximidad, no hubo un cambio abrupto en el entorno ni una manifestación externa que señalara su importancia, sino una intensificación de la relación entre acción y consecuencia que convertía cada gesto en definitivo. La transformación que se producía en ese punto no requería ser anunciada, ya que estaba contenida en la naturaleza misma de lo que se hacía, estableciendo una nueva relación entre convicción y realidad que no podía volver a su forma anterior sin perder su coherencia interna. De este modo, el episodio no se definía por su espectacularidad, sino por la forma en que integraba todas las tensiones previas en una acción concreta, marcando una transición que, aunque silenciosa en su manifestación, alteraba de manera irreversible la trayectoria que había sido seguida hasta ese momento. Tras este punto de inflexión, las decisiones de Abraham comenzaron a proyectarse sobre sus descendientes, dando lugar a una herencia marcada tanto por la continuidad como por la división. Lo que había sido una experiencia individual se convirtió en una estructura que influiría en generaciones futuras,
configurando trayectorias que no siempre permanecerían unidas. El tiempo, que en etapas anteriores había actuado como una presión constante sobre la espera, comenzó a manifestarse ahora como un espacio en el que las acciones realizadas adquirían forma y permanencia más allá de quien las había iniciado. La vida cotidiana no se detuvo ni cambió de manera abrupta tras el momento decisivo, pero la forma en que se organizaban las relaciones y las decisiones empezó a reflejar una estructura que no existía previamente con la misma claridad. Aquello que había sido sostenido por convicción individual comenzó a integrarse en las dinámicas familiares, no como una imposición directa, sino como un marco que orientaba elecciones, definía prioridades y establecía límites dentro de los cuales se desarrollaban las nuevas generaciones. Los vínculos, antes determinados principalmente por la continuidad de prácticas heredadas, comenzaron a incorporar esta nueva referencia, generando una coexistencia entre lo recibido y lo transformado que no siempre encontraba un equilibrio inmediato. En este contexto, la descendencia no representaba únicamente una prolongación biológica, sino también la transmisión de una trayectoria que condicionaba las formas de relación con el entorno, con otros grupos y con el propio sentido de pertenencia. Las decisiones que se tomaban en el presente ya no respondían exclusivamente a las necesidades inmediatas, sino que se veían influenciadas por una continuidad que proyectaba sus efectos hacia el futuro, creando una tensión entre lo que debía mantenerse y lo que debía adaptarse. Esta tensión no se resolvía de manera uniforme, ya que cada miembro del grupo se situaba de forma distinta frente a la herencia recibida, generando variaciones que, con el tiempo, comenzaban a delinear caminos divergentes dentro de una misma estructura. La unidad, que en etapas anteriores había sido sostenida por la proximidad y la repetición, comenzó a mostrar fisuras que no implicaban necesariamente ruptura, pero sí diferenciación en la manera en que se interpretaba y se continuaba lo heredado. Estas diferencias no siempre se expresaban de forma abierta, sino que se manifestaban en elecciones concretas, en la forma de establecer alianzas, en la gestión de los recursos y en la relación con el territorio, introduciendo matices que, acumulados, configuraban trayectorias cada vez más definidas. El entorno, con sus exigencias constantes, seguía actuando como un factor que condicionaba las decisiones, pero ahora lo hacía en interacción con una estructura interna que había adquirido mayor peso, haciendo que las respuestas a las condiciones externas no fueran únicamente adaptativas, sino también interpretativas, reflejando la influencia de la herencia en la manera de actuar. A medida que las generaciones avanzaban, la distancia respecto al punto de origen se hacía más evidente, no solo en términos geográficos, sino en la transformación de las prácticas y las relaciones que definían la vida del grupo. Lo que había comenzado como una desviación individual se convertía así en un sistema que no podía entenderse únicamente a través de su origen, sino por la forma en que se desarrollaba y se diversificaba en el tiempo. Esta evolución no eliminaba la continuidad, sino que la complejizaba, integrando dentro de ella elementos que no siempre se alineaban de manera uniforme, pero que permanecían conectados por una referencia común que seguía actuando como punto de cohesión. En este proceso, la figura de Abraham dejaba de ser únicamente un individuo para convertirse en un punto de referencia estructural, no por imposición, sino por la forma en que sus decisiones habían sido incorporadas en la organización de la vida colectiva. La herencia resultante no era homogénea ni estática, sino dinámica y en constante adaptación, reflejando tanto la persistencia de lo establecido como la capacidad de transformación frente a nuevas condiciones. De este modo, las consecuencias del punto de inflexión no se limitaban a un cambio inmediato, sino que se desplegaban en el tiempo, configurando una realidad en la que la continuidad y la división coexistían como parte de un mismo proceso, dando lugar a trayectorias que, aunque conectadas en su origen, comenzaban a seguir direcciones que no siempre convergerían de nuevo. Con el paso del tiempo, la figura de Abraham dejó de pertenecer únicamente a su contexto original para convertirse en un punto de referencia para múltiples pueblos
cuyas historias quedarían entrelazadas. Su legado, nacido de decisiones personales en un entorno específico, adquirió una dimensión duradera que continuaría influyendo en la identidad, la fe y la historia de vastas comunidades humanas. A medida que las generaciones se sucedían, la distancia entre la experiencia original y su transmisión se ampliaba, transformando lo que había sido vivido en una referencia que debía ser recordada, interpretada y adaptada a contextos distintos de aquellos en los que se había originado. La vida cotidiana de quienes descendían de esa trayectoria ya no se desarrollaba en los mismos términos ni bajo las mismas condiciones, pero mantenía una conexión persistente con un punto de partida que seguía ejerciendo influencia sobre la forma en que se comprendía el mundo y el lugar que se ocupaba en él. Esta continuidad no se sostenía únicamente por la repetición de prácticas, sino por la integración de un conjunto de significados que habían sido configurados a lo largo del tiempo, incorporando tanto la experiencia inicial como las transformaciones que habían ocurrido en su desarrollo. Los relatos, transmitidos de una generación a otra, no funcionaban como reproducciones exactas de lo sucedido, sino como estructuras que organizaban la memoria colectiva, estableciendo un vínculo entre el pasado y el presente que permitía mantener una identidad reconocible a pesar de los cambios. En este proceso, la figura de Abraham adquiría una dimensión que superaba su existencia individual, convirtiéndose en un punto de referencia a través del cual se articulaban las relaciones entre distintos grupos que, aunque compartían un origen común, desarrollaban trayectorias que no siempre coincidían. La Tierra, que en etapas anteriores había sido un elemento central en la definición de la experiencia, continuaba desempeñando un papel importante, pero ahora, en interacción con una memoria que trascendía los límites físicos de un territorio específico, extendiéndose a través de desplazamientos, asentamientos y reorganizaciones que respondían a nuevas condiciones históricas. Las comunidades que emergían de esta herencia no eran homogéneas, sino diversas en sus formas de interpretar y aplicar lo recibido, lo que generaba una dinámica en la que la continuidad se mantenía a través de la diferencia, más que a pesar de ella. Esta diversidad no implicaba necesariamente fragmentación, sino una multiplicidad de expresiones que reflejaban la capacidad de la herencia para adaptarse sin perder su coherencia básica. A lo largo del tiempo, las estructuras que se habían formado a partir de las decisiones iniciales continuaban influyendo en la manera en que se establecían alianzas, se definían pertenencias y se organizaban las relaciones con otros grupos, integrándose en contextos cada vez más complejos que exigían nuevas formas de interpretación. La figura de Abraham, en este sentido, no permanecía estática, sino que era reinterpretada continuamente, adquiriendo significados que respondían tanto a la memoria de lo ocurrido como a las necesidades del presente. Este proceso no eliminaba la conexión con el origen, sino que la transformaba en un elemento dinámico, capaz de sostener identidades en evolución sin requerir una repetición exacta de las condiciones iniciales. A medida que las comunidades se expandían y entraban en contacto con otras tradiciones y sistemas, la herencia adquiría nuevas dimensiones, integrándose en marcos más amplios que ampliaban su alcance sin disolver su núcleo fundamental. En este contexto, la historia que había comenzado como una serie de decisiones situadas en un entorno específico se convertía en un elemento estructural que influía en la configuración de múltiples identidades, estableciendo conexiones que persistían a pesar de las diferencias que surgían con el tiempo. La continuidad de este legado no dependía de la ausencia de cambio, sino de la capacidad de mantener una relación reconocible entre el origen y sus múltiples desarrollos, permitiendo que la historia se mantuviera presente no como un conjunto de hechos cerrados, sino como una referencia activa que continuaba influyendo en la forma en que las comunidades se entendían a sí mismas y a su lugar dentro de un mundo en constante transformación.